cuando aparece otra voz que no es la voz de Dios. Continuamos con nuestro estudio bíblico. En el día de ayer vimos el estado original del ser humano antes del pecado. Hoy nos corresponde Génesis capítulo 3, versículo 1. La Escritura dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Hasta este punto solo se oía la voz de Dios. Todo había sido creado y establecido bajo la autoridad de Dios. Ahora aparece otra voz. No ordena, no crea, pregunta, y su pregunta no niega a Dios, cuestiona lo que Dios había dicho. La Escritura señala que la serpiente era astuta, y la palabra usada indica inteligencia calculada, sagacidad estratégica. No es ignorancia, es capacidad usada para confundir. El engaño no entra con gritos ni imposiciones, entra de forma sutil, torciendo la voz de Dios. La pregunta, ¿con que Dios os ha dicho?, introduce duda donde antes había certeza. No cambia el escenario externo, mueve el escenario interno. El quiebre comienza cuando el oído se abre a una voz distinta a la voz de Dios. El texto también nos muestra el método. El mandato de Dios fue dado directamente a Adán, y la mujer lo conocía por transmisión. La estrategia no acusa inferioridad, explica cómo se siembra la confusión cuando aparece una interpretación torcida alrededor de la voz de Dios. Aquí aprendemos que no toda voz que menciona a Dios viene de Dios, que el engaño comienza cuando la voz de Dios es distorsionada y que el orden empieza a quebrarse cuando la voz de Dios deja de ser la única referencia. Génesis capítulo 3 nos muestra el momento exacto en que la historia cambia, cuando otra voz intenta ocupar el lugar que solo le pertenece a la voz de Dios. Aquí aprendemos a discernir qué voz escuchamos, porque no toda voz que se oye viene de Dios. La voz de Dios crea, ordena y da vida. La voz de Dios trae claridad, verdad y dirección. Y toda otra voz busca cuestionar, confundir y desviar. Por eso cuidamos el oído, afirmamos el corazón y permanecemos atentos solo a la voz de Dios, viviendo bajo su autoridad y caminando en obediencia a lo que Dios ha dicho desde el principio. El eco de la voz de Dios.